Jesús mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, aunque en el Calvario sucumbió. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo siglos siempre cantaré al Salvador. Murió por mí en Golgotha, Golgotha. En la cruz tu amor Dios demostró, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma llena de gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Del pecado allí me libertó el Salvador. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vayan ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé.
Al pensar en mis fallas y caídas, considero al Dios que yo defraudé. Me humillo por su gran misericordia, por la gracia que en él encontré. Yo no merecí el amor que me dio, mas cada vez que ante el trono yo voy, redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre él compró. Lo mejor de mí es indigno, no hay cosa mejor que pueda dar. Una vida quebrantada es lo que ofrezco, una vida invaluable para él. Las manchas del ayer no se borrarán, mas al trono me acerco como soy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre él compró, ahora con él redimido estoy. Mi libertad con su sangre él compró, ahora con él redimido estoy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre él compró, ahora con él redimido estoy. Redimido estoy. Redimido estoy. Llevaba un peso muy abrumador, buscaba en vano. Buenas noches, les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denver, Illinois. Quiero darle la bienvenida a un programa más de la Hora de la Verdad. Gracias por sintonizar Radio Montebrón, y en esta noche queremos ser de bendición a la vida de cada uno de los radioescuchas a través de este programa, a través de la música y especialmente a través de la palabra de Dios. El tema en esta noche que estaremos meditando en unos momentos, seguimos estudiando la oración modelo. La semana pasada estudiamos la oración que Cristo enseñó a sus discípulos, y vamos, primero Dios, terminar la oración modelo en esta noche. Hay mucho que aprender acerca de la oración, y de hecho la oración es una necesidad. Cristo dice en Lucas 18:1, cuando refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, cuán importante es la oración en la vida cristiana. La oración, podríamos decir, es como el motor del carro. La oración en la vida cristiana de cada hijo de Dios es como los pies del atleta para correr, y necesitamos orar, pero también necesitamos aprender cómo orar.
Y ese es el tema que estaremos meditando con la ayuda de Dios en esta noche. Seguimos la segunda parte de la oración modelo en unos momentos, así que no le cambie, siga escuchando La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. En unos momentos continuamos. Escuchemos este canto. De amor, con su sangre allí mi deuda pagó. Con su sangre allí, con su sangre allí, con su sangre allí, mi deuda pagó. Fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad. No dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Está entre nosotros, nos da su amor, su misericordia y su perdón. Si un autor y su pluma pudiera escribir lo que él ha hecho por ti y por mí, qué bendición. En primavera las flores, en verano el calor, en otoño las hojas de diferentes color, comida en la mesa y donde dormir, ropa y zapatos para vestir, qué bendición.
escuchan la voz del Señor, pies que caminan y ojos que ven, boca que le canta y adora a Él. ¡Qué bendición! Un padre y madre nos da su amor, hermanos y hermanas nos ha dado Dios, el pastor que nos guía, el altar para orar, por su sangre soy salvo y hace la verdad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Es mi apoyo y refugio en la tempestad, roca de consuelo en mi pesar. Sus alas me cubren cuando todo va mal. No es solo un canto, mi razón de vivir. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Quiero mandar un saludo a todos los que ya están en sintonía en nuestro programa de esta noche. Un caluroso saludo a todos los que ya están escuchando La Hora de la Verdad. Algunos se reportan, otros no se reportan, pero bueno, si usted es un radio escucha y nunca se reporta, que Dios le bendiga y un saludo desde la ciudad de Denver, Illinois. Y gracias por sintonizar La Hora de la Verdad en esta noche. Quiero dar gracias a Dios también en esta noche por sus ricas bendiciones que Dios nos da, aún sin merecerlas. La semana pasada tuvimos un campamento familiar. Cada año yo organizo este campamento y ha sido de bendición y ha ido creciendo el campamento. Hace 4 años, ya tenemos 4 años que tenemos el campamento. Y fue de tremenda bendición el tiempo que uno pasa como familia en un lugar también muy hermoso, en medio de los árboles. No hay señal de los celulares, así que uno pasa un buen tiempo como familia, también buena enseñanza. Así que si usted está cerca del área de la ciudad de Denver y el próximo año quiere acompañarnos, bueno, póngase en contacto conmigo. Cada año lo tenemos en el mes de julio. Y cada familia que ha asistido ha sido bendecida grandemente y están muy animados. El año que viene ya están haciendo planes para regresar. Así que gracias a Dios por el campamento familiar que ha sido de bendición para cada familia. Y Dios es bueno, Dios nos ayuda y nos cuida. Así que gracias por sus ricas bendiciones. Un saludo a todos los que están ya en sintonía y vamos a seguir adelante. Ya en unos momentos vamos a entrar en la enseñanza, así que no le cambie.
Siga con nosotros en Radio Monte Hebrón, el programa La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Mi gran fiel Padre y mi amigo, tu misericordia es como un río sin fin, eres mi todo. Cubres mi pecado y cuando vengo a tu presencia, cada vez me maravillo más. Tu gracia todavía me asombra, tu amor como un misterio es siempre. Yo te adoro a ti y tu gracia todavía me asombra, porque tu gracia todavía me asombra. Paciente Salvador, hazme entero, autor curador de mi alma, eres tú que puedo darte. Señor, ¿qué puedo decir? Sé que no hay forma de pagarte, solamente glorificándote. Tu gracia todavía me asombra, tu amor como un misterio es siempre. Yo te adoro a ti, porque tu gracia todavía me asombra. Tu gracia todavía me asombra. Profunda y amplia es fuerte, más alta, profunda, es amplia y fuerte, más alta que nada. Yo puedo ver tu amor y tu gracia aquí, tu amor como un misterio es siempre. Yo te adoro a ti, porque tu gracia todavía me asombra. Tu gracia todavía me
asombra. Quiero leer algunos mensajes que nos han llegado. Saludos a la hermana Laura Rodríguez Hernández. Dice gracias. Una complacencia, qué bendición con quien la tenga. Ahí está de música de fondo la complacencia. Queremos que sea de bendición, hermana, y saludos a su familia. Sergio Zamora se reporta, dice saludos. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de esta noche. Así que escuchemos este canto y después de este canto tendremos la enseñanza de la palabra de Dios. En primavera las flores, en verano el calor, en otoño las hojas de diferentes color, comida en la mesa y donde dormir, ropa y zapatos para vestir. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Manos que trabajan en la obra de Dios, oídos que escuchan la voz del Señor, pies que caminan y ojos que ven, boca que le canta y adora a Él. ¡Qué bendición! Un padre y madre nos da su amor, hermanos y hermanas nos ha dado Dios, el pastor que nos guía, el altar para orar, por su sangre soy salvo y hace la verdad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Es mi apoyo y refugio en la tempestad, roca de consuelo en mi pesar. Sus alas me cubren cuando todo va mal. No es solo un canto, mi razón de vivir. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. No lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad. Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Él cuida de ti y de mí. ¡Qué bendición! Dios me invita a entrar
en su presencia y a convivir con mi dulce Salvador. Miro su poder y gran magnificencia, mi rodilla dobló en adoración. Adorar, adorar a el Rey de las edades. Abra su Biblia, por favor, entraremos en el mensaje en estos momentos. Si tiene Biblia a la mano, le invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, y le voy a dar lectura a versículos del 9 al 15. La semana pasada estudiamos la oración modelo y no terminamos, y en esta noche, si Dios lo permite, terminaremos la oración modelo que Cristo enseñó a sus discípulos. El versículo 9 dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestras ofensas, a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a ir a Dios en oración y vamos a pedir la bendición y que Dios bendiga el mensaje y sea de bendición a la vida de cada uno de los radioescuchas en esta noche. Señor, le damos gracias por darnos un día más de vida. Gracias por darnos la bendición de poder abrir las Escrituras y poder meditar, enseñar a través de ellas. Le pedimos que bendiga la enseñanza, hable a los corazones de cada uno de mis amados hermanos, que el mensaje pueda ser de bendición y de edificación. Y como dijeron en una ocasión sus discípulos: Señor, enséñenos a orar. ¿Cómo necesitamos que usted, mi Dios, nos enseñe a orar correctamente? La oración es tan importante como el aire que respiramos. La oración es tan importante como el latido de nuestro corazón para poder sobrevivir en esta vida. Ayúdenos, Señor, a tener una vida constante de oración y que podamos todos los días, Señor, pasar tiempo con usted, hablando, dándole gracias, alabándole y pidiendo también por nuestras peticiones y nuestras necesidades. Bendiga la enseñanza, ponemos en sus manos este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. La semana pasada, si usted estuvo escuchando el programa, miramos en primer lugar Padre nuestro que estás en los cielos. Miramos la paternidad de Dios, a quien es al que dirigimos nuestra oración, al Padre, a nuestro Padre Celestial. Miramos también la grandeza de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está en los cielos, Dios es santo, su santidad llena toda la gloria y su majestad. Y dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dice: Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra nuestro también nos recuerda a la familia de Dios. No solamente es mi Padre, pero también es nuestro Padre, de todo aquel que ya entregó su vida a Cristo y que ahora ya es un hijo de Dios y tiene la vida eterna. Miramos también por qué debemos orar unos por los otros, porque Dios lo manda, porque es el patrón que encontramos en las Escrituras, porque es una de las razones que Dios nos ha dado su Espíritu para orar, porque Dios nos ha dado promesas concernientes a este deber de orar por todos. Debemos recordar la paternidad de Dios, la grandeza de Dios y la familia de Dios. Eso lo miramos la semana pasada. También miramos: santificado sea tu nombre. Dijimos que cuál es el deber primario de un hijo de Dios, es honrar al Padre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, debemos de vivir de tal manera que nuestras vidas glorifiquen a Dios, y a través de la manera de vivir, el nombre de Cristo es glorificado. Entonces, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es pedir que Dios, tal como Él, sea conocido, estimado, reverenciado en nuestras vidas y en la de los demás. También miramos venga tu reino, el versículo 10. Venga tu reino. El reino de Cristo es lo fundamental y debe ocupar el primer lugar en nuestra lista de prioridades. Dice el versículo 10, está ahí conmigo: venga tu reino, hágase tu voluntad.
Venga tu reino, dije, el reino de Cristo es lo fundamental y debe ocupar el primer lugar en nuestra lista de prioridades. La naturaleza de ese reino es esencial, la naturaleza esencial del reino de Dios. Venga tu reino, el concepto del reino de Dios es amplio en las Escrituras. Es el gobierno de Dios sobre todas las cosas que Él ha creado, e incluyendo al pueblo, al hombre y a todo aquel que ha redimido. Ahora, notemos algo importante en cuanto al reino de Dios. Podemos decir que Él es cuando decimos venga tu reino, podemos decir que es el dominio universal de Dios sobre todo lo creado. Déjenme leer algunos versículos que nos enseñan acerca de eso. Dios gobierna su creación, Él es el dueño de todo. En primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice la palabra de Dios de esta manera. Primer libro de Crónicas 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Este versículo nos enseña la soberanía de Dios, el gobierno de Dios. Ahora, en el Salmo 103, versículo 19, dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todos. Ese reino no es el que está hablando Cristo en la oración modelo. Ahora, Dios gobierna su creación, Él es el Dios soberano y Él puede hacer con su creación, con todo lo que Él ha creado, lo que Él quiera, porque Él es el dueño. Cuando Cristo dijo, venga tu reino, el reino de Cristo sobre sus hijos, lo que el Señor está diciendo en esa oración que el Señor nos enseña, la oración modelo, venga tu reino, no está hablando de la soberanía de Dios, Dios gobierna, pero está hablando más específicamente acerca de aquellos que ya han entregado su vida a Cristo, que dejemos, ¿verdad?, que el Señor gobierne nuestras vidas, que sea nuestro Señor y nuestro Rey. A un rey se le obedece, a un rey se le reverencia, se le da honra, honor. Y es lo que el Señor quiere de nosotros cuando dice, venga tu reino, que Cristo sea el que dirija nuestras vidas. La Biblia dice en el libro de Mateo 6:33, dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando, aún Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que el Señor pueda ser el Señor y el que gobierne nuestras vidas, es necesario el arrepentimiento de nuestros pecados para con Dios. Es necesario que yo reconozca mi pecaminosidad y vaya a Dios en arrepentimiento, pidiendo perdón. Y de esa manera entonces será posible que el Señor pueda gobernar, que yo pueda dejar que Dios gobierne mi vida para su honra y su gloria. El hombre ha sido engañado. Desde el huerto del Edén, Adán y Eva fueron engañados y entró el pecado esclavizado o esclaviza al hombre. Y Cristo vino a libertarnos de esa esclavitud. Ahora, la gracia gobernada en el corazón del hombre, esa es el reino, o eso es el reino de Dios en la vida de cada persona. Se lo repito, la gracia gobernada en el corazón del hombre, esa es la gracia gobernada en el corazón del hombre, es el reino de Dios en la vida del hombre. Miren lo que dice Romanos 6:12, por favor, si gusta ir conmigo, si no, escuche con atención lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6, versículo 12 al versículo 14. Romanos 6, versículo 12 al versículo 14, dice de esta manera la palabra de Dios. Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No reine. Cuando no conocíamos al Señor, el pecado reinaba en nuestras vidas. Obedecíamos al diablo, obedecíamos al pecado, obedecíamos la maldad. Pero ahora podríamos decir que era el que dirigía nuestras vidas. Pero ahora que ya conocimos del Señor, que hemos sido salvos, ahora el que debe gobernar nuestras vidas y dejar que nosotros dejar que el Señor gobierne, venga tu reino, que yo deje gobernar a Dios en mi corazón. Dios quiere hacerlo, pero Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros podamos estar dispuestos a que Él gobierne nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos en el reino de Cristo? La petición de ese reino en Lucas 17:20, déjenme leer ahí, Lucas 17, versículo 20 y 21. Escuche lo que dice la palabra de Dios, Lucas 17, versículo 20 y versículo 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice el Señor. Está entre vosotros y dentro de nosotros. ¿Dónde? Donde quiera que el reino de Satanás ha sido destronado, el reino de Dios ha venido a tomar el lugar, y es lo que Dios quiere en la vida de cada persona. En Mateo 12, versículo 20, dice la palabra de Dios, déjenme leer esa cita, Mateo 12, versículo 22, Mateo 12, versículo 22. Escuche con atención lo que la palabra de Dios nos enseña, Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, note lo que dice Cristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, que dijo el Señor, el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La petición significa que el reino de Dios sobre los hombres se expanda más y más, y el evangelio llegue a la vida de cada persona y lo acepte. Venga tu reino es orar para ser hechos amantes y fieles a Dios, crecer en la vida cristiana y pueda ser más evidente en nuestras vidas el reino de Dios sobre nosotros. Ahora, algunas aplicaciones básicas en cuanto a venga tu reino. Esta petición nos enseña cuál debe ser el anhelo de todo creyente. Debe ser que el Señor gobierne nuestras vidas, y debemos tener ese deseo, ese anhelo, y aún pedirlo, venga tu reino, Señor, gobierna sobre mi vida. Esta petición también nos enseña que debemos estar dispuestos a luchar con la tendencia que tenemos de gobernarnos a nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a doblegar esa tendencia de querer gobernarnos a nosotros mismos. Ser cristiano es estar bajo autoridad, y esa autoridad es nuestro Dios, nuestro Salvador. Somos esclavos de Cristo, y Cristo debe reinar en nuestros corazones. No se nos olvide, eso es importante. Esta petición nos enseña cuál es la esperanza del cristiano. Venga tu reino. Sigamos adelante con la oración modelo. En cuarto lugar, hágase tu voluntad. Mateo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios,
Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Una buena pregunta. Es todo aquello que Él ha mandado o establecido como regla que debe regir nuestras vidas. Eso es la voluntad de Dios. Es lo que Dios demanda de nosotros y debemos obedecer absolutamente y sin reservas. Hágase tu voluntad, dice el Señor en la oración modelo. Y debemos pedir que en la tierra se haga la voluntad como se hace en el cielo. Ahora, quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Bueno, de varias maneras, a través de su palabra. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo obedecen los ángeles en el cielo? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cómo se obedece la palabra de Dios en el cielo? ¿Cómo obedecen los ángeles a Dios en el cielo? Podemos decir por lo menos 5 características de la obediencia de los ángeles para con Dios en el cielo. Dice ahí el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dije, ¿cómo obedecen los ángeles en el cielo? Bueno, los ángeles obedecen, es una obediencia exclusiva. Cuando hablamos de exclusividad, es una obediencia a Dios exclusivamente. ¿Cómo obedecen los ángeles en el cielo? Es una obediencia universal. O sea que todos los ángeles obedecen al Creador del universo. Lo que Dios manda es obedecido inmediatamente. Dijimos, es una obediencia también inmediata. Cuando Dios manda, al instante se obedece. Es una obediencia continua. Todo el tiempo es una obediencia allá en el cielo para con los ángeles. Y otra cosa que podríamos decir, es una obediencia deleitosa. Los ángeles obedecen a Dios con gozo. ¿Por qué los ángeles obedecen a Dios de tal modo? Bueno, porque ellos miran a Dios continuamente en la hermosura de su santidad, en amor, en su bondad, en todo lo que Dios es, en toda su gloria, y eso los lleva a obedecer a Dios sin reservas. Los ángeles tienen una visión correcta de Dios. Y es necesario que usted y yo tengamos una visión correcta de Dios para poder obedecerle. ¿Se acuerda ahí en el libro de Isaías, capítulo 6? Cuando Isaías tuvo una visión y miró a Dios, entonces Isaías dice, ay de mí que soy muerto. Y cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Pudo ver una visión. ¿Cómo necesitamos ver a Dios, tener un concepto correcto de lo que es Dios en realidad? Y eso nos debe de llevar y nos lleva a ser personas obedientes a Dios. Y cuando dice el Señor, hágase tu voluntad en el cielo, así en el cielo también en la tierra, entonces seríamos más obedientes a Dios. ¿Por qué los ángeles obedecen a Dios de tal modo? Porque ellos miran a Dios continuamente, dije, en la hermosura de su santidad. Los ángeles tienen una visión correcta de Dios y es necesario que usted y yo tengamos una visión correcta de Dios para poder obedecerle. Dios desea lo mejor para el hombre y la voluntad de Dios es buena, perfecta, santa, pura. Pero ¿cuántas veces oramos por la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y tristemente, escuche, acabamos haciendo nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Debemos pedir como David en el Salmo 27, versículo 4. Déjeme leer este hermoso salmo. Salmo 27, versículo 4, dice la palabra de Dios. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice para mirar, dice contemplar la hermosura de Jehová. Qué petición de Dios. Una cosa de David para con Dios. Una cosa he demandado, dice. ¿Cuál es el significado de esta petición? Hágase tu voluntad. Bueno, el significado de esta petición es que su voluntad sea hecha en la tierra. Pero ¿por quién o por quiénes en la tierra? Sabemos que la voluntad de Dios es hecha en el cielo. Los ángeles obedecen y ya miramos algunas características de esa obediencia. Pero en la tierra, ¿por quién o por quiénes debe ser hecha esa voluntad?
Cuando oramos, hágase tu voluntad, debemos pensar en nosotros mismos. Debemos tener una actitud sumisa, humilde, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Yo puedo orar, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, y yo no obedecer a Dios. Entonces, eso es congruente orar de esa manera y no estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Un cristiano es aquel que desea y hace la voluntad de Dios. No es cristiano por hacer la voluntad de Dios, hace porque ya es cristiano la voluntad de Dios. Esta petición nos provee una visión de lo que es orar. Esta petición, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Esta petición nos debe mover a una búsqueda constante de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Se lo repito, esta petición nos debe mover a una búsqueda constante de la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 119, versículo 33 al versículo 35, mire, escuche lo que dice aquí el salmista. Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¡Qué palabras del salmista! Eso mismo debe haber en nuestras vidas si queremos agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Un predicador dijo, orar es predicarnos a nosotros mismos. Debemos comenzar el día orando y buscando la voluntad de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad de Él en mi vida y en su vida. Existen 4 voluntades en esta tierra. Y eso es bien importante. Quisiera, ¿verdad?, si pudiese tomar nota. Existen 4 voluntades, quizás más, pero 4 fundamentales. La primera es la propia voluntad del hombre. Usted y yo siempre tenemos nuestra voluntad y queremos hacer nuestra voluntad y no queremos que otros, ¿verdad?, nos digan lo que debemos hacer. Y muchas veces aún ni queremos que Dios nos diga lo que debemos hacer. Es la voluntad propia del hombre. La segunda voluntad es la voluntad de otros. Muchas veces otros quieren que nosotros hagamos lo que ellos dicen. Y tenemos que lidiar con mi voluntad, con la voluntad de otros. Pero también la tercera voluntad que existe es la voluntad de Satanás. El diablo quiere que usted y yo hagamos su voluntad. Y no debemos obedecer la voluntad de Satanás. Debemos obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Satanás. Y la última, la tercera o la cuarta, voluntad es la voluntad de Dios. Se lo repito, existen 4 voluntades. La voluntad propia del hombre, mi voluntad, su voluntad. La voluntad de otros, que otros quieren que hagamos lo que ellos dicen. La voluntad de Satanás, el diablo quiere gobernar en su corazón, en mi corazón. Pero existe la voluntad de Dios y debemos de luchar por hacer no mi voluntad, no la voluntad de otros, no la voluntad de Satanás, sino la voluntad de nuestro Dios. Dice el versículo ahí en Mateo, una vez más, Mateo capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la oración modelo, el Padre nuestro. El pan siempre ha sido una necesidad en la vida humana y lo será siendo. En el libro de Génesis, cuando miramos que Dios creó al hombre, Dios le dio, ¿verdad?, de todo árbol del huerto, de todo árbol que daba fruta, él podía comer. Después vemos, después de la caída, dice la Biblia, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. En San Juan 6:35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. En el libro de Mateo 4:4 Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuán importante el pan nuestro de cada día, dice la oración modelo, dánoslo hoy. Pedir por el pan nuestro de cada día es pedir por todo aquello que es necesario para nuestra existencia en este mundo.
¿Cuándo debemos pedir a Dios? Cada día, cada 24 horas. En 1 Corintios 4:7 nos dice, déjenme leer ese versículo, 1 Corintios 4, versículo 7. 1 Corintios 4, versículo 7 dice de esta manera: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Muchas veces se nos olvida que todo lo que tenemos viene de Dios y a Dios debemos darle gracias a Dios. Y nos olvidamos de dar gracias a Dios, pensamos que por nuestra habilidad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice este versículo. Y Dios nos advierte de no olvidarnos de Dios. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 8, versículo del 11 al 18, no vamos a ir por el tiempo, pero Dios le dice al pueblo: cuando entres a la tierra y seas prosperado, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cómo nos olvidamos de ser agradecidos? Necesitamos algunas veces que Dios nos permita pasar por carencias, por necesidades, para poder nosotros apreciar lo que tenemos. La Biblia dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Pero muchas veces nos olvidamos de darle la gloria a Dios por los bienes recibidos de Dios. Debemos todos los días pedir por el pan. Eso nos ayuda a siempre vivir en dependencia de Dios y nos ayuda a tener una actitud agradecida para con Dios. En el Salmo 104, versículo 24 al 28, dice ahí la palabra de Dios. Salmo 104, déjenme ir a esa cita, versículo 24 al versículo 28. Escuche con atención la palabra de Dios. Salmo 104, versículo 24 al versículo 28. Dice el versículo 24: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría y la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueve serás innumerable. Seres pequeños y grandes, allí andan las naves y allí está el leviatán que hiciste para que juzgue en él. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abre tu mano y se sacian de bien. Como ahí la palabra de Dios nos enseña, Dios es el que provee para toda su creación. Dije, el no dar gracias es una actitud de confiar en nosotros mismos, y eso es pecado y es una ofensa a Dios. Notemos que Cristo dijo el pan nuestro. Cuando habla nuestro es plural, quita toda actitud de egoísmo y piensa en otros y nos ayuda a tener una actitud correcta delante de Dios. Cuando Jesús ora por el pan, no solo pide por el pan físico, sino también por el pan espiritual. Déjeme hacer una pregunta: ¿qué es más importante, el pan físico o el pan espiritual? De acuerdo a la palabra de Dios, el pan físico es una necesidad, pero es más importante el pan espiritual, la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:2 dice la palabra de Dios. Déjenme leer ese versículo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice de esta manera la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead. Y cuando buscamos el alimento espiritual, Dios promete suplir el alimento físico, que tiene que ver con todas las necesidades que el hombre tiene en esta vida. Eso usted lo puede ver y leer en Mateo 6, versículo 31 al 33. Buscar el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas. ¿Cuál es? Alimento físico, el pan nuestro de cada día, ropa para vestir, casa para pasar la noche. El Señor promete proveerlo. Debemos pedir y confiar en Dios para las necesidades de la vida y alabar a Dios por lo que recibe. Debemos de aprender a estar contentos con Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la oración modelo. Otra cosa dice, y perdónanos nuestras deudas, versículo 12, Mateo 6, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas.
versículo 12. Mateo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deudas, el pecado es una deuda que pagar, es una obligación que cumplir. Dios no le ha dado al hombre responsabilidades, Dios nos ha dado al hombre responsabilidades y obligaciones que hacer, que cumplir. Y de una u otra manera el hombre ha fallado en su deber. Tenemos una deuda con Dios. Esta petición tiene un pedido a Dios, la necesidad de orar a Dios que perdone nuestra deuda. Y perdona nuestras deudas, dice la oración modelo. ¿Cuál deuda? De los pecados que cometemos consciente o inconscientemente. Necesitamos que Dios nos perdone nuestras deudas. ¿Cuándo debemos orar a Dios por perdón de nuestras deudas? Todos los días. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 55, versículo 7 dice la palabra de Dios: venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Déjenme leer ese versículo. Isaías 55, versículo 7 dice de esta manera. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice la palabra de Dios. Deje el impío su camino. Dios promete perdonar el pecado cuando es confesado. Perdona nuestras deudas, pero eso nos lleva a otra responsabilidad. Si Dios me perdona cuando yo confieso mi pecado, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si Dios me perdona, entonces yo tengo la responsabilidad de perdonar a otros que nos han ofendido. Ya que hemos sido perdonados, tenemos la responsabilidad, la obligación, el deber de perdonar al hombre de sus pecados contra nosotros o sus deudas. ¿Por qué debemos perdonar las deudas o pecados de otros? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos perdonar los pecados unos para con los otros. Si queremos ser perdonados, ambas obligaciones tienen que ser cumplidas: pedir perdón y perdonar. Hay 4 lecciones que debemos aprender en cuanto al perdón. Primera lección: una persona que no perdona causa mucho dolor, heridas y tragedias a sí mismo y a otros. Hay personas que no te perdono. Causa muchas heridas, dolor y tragedias a sí mismo y a otros. Otra lección que aprendemos en cuanto al perdón: el mismo juicio que emitamos contra otros será sobre nosotros mismos. Si no perdonamos, no seremos perdonados delante de Dios. Otra lección que debemos aprender en cuanto al perdón: el perdón es incondicional. Recibiremos perdón y debemos perdonar. No debemos poner condiciones, debe ser incondicional. El Señor nos perdona y no pone condiciones. Otra lección: perdonar a otros es evidencia de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Si yo no estoy dispuesto a perdonar, quizás el Señor no ha perdonado mis pecados. Sigue diciendo la oración modelo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 12. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué es la tentación? Es una invitación, seducción a pecar. Santiago 1:12 al 15 dice la palabra de Dios muy claro que Dios no tienta a nadie, el diablo, ¿verdad?, es el que tienta. Una tentación es una invitación a pecar. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Lo que esta petición significa son 2 cosas. Debemos pedir a Dios que nos guarde de la terrible fuerza de la tentación y que nos libre del mal. El malo es Satanás, del diablo. Todo creyente es tentado con frecuencia. No somos ignorantes en cuanto a las tentaciones. Ningún creyente está exento de caer. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12 al 13, déjenme leer esa cita. 1 Corintios 10, versículo 12. Dice de esta manera: así que el que piense estar firme, mire
que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amaos míos, huid de la idolatría. El Señor nos promete guardarnos de la tentación, pero hay que pedir a Dios también. Y debemos de mantenernos despiertos, debemos orar para que Dios nos cuide y nos guarde de las tentaciones. Reconozcamos que con Dios tenemos la victoria en las tentaciones. Dice Romanos 8:31 que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que os amó y se entregó por nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Ahora, el Señor puede permitir que el diablo, ¿verdad?, nos ponga tentaciones si es su voluntad. Algunas veces para probar nuestra fe, para ver cómo estamos, si en verdad le amamos. Pero el Señor nunca tienta a nadie. La tentación viene de Satanás. Debemos de orar: Señor, no nos metas, no permitas que nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vivimos en un mundo donde hay mucha maldad y necesitamos la ayuda de Dios, la protección de Dios. Necesitamos orar esta oración modelo todos los días. Es una oración, es un ejemplo de oración. No tenemos que repetir esta misma oración todas las noches, sino es un patrón, un modelo para seguir lo que la oración tiene y debe de incluir en la vida de cada cristiano. Para terminar, conclusión, la oración del Padre Nuestro es un modelo para nuestras vidas de oración y termina con una doxología. Comienza alabando a Dios y termina alabando a Dios. Que Dios nos ayude y que podamos orar correctamente y todos los días en nuestros hogares, donde quiera que estemos. Dios bendiga a nuestros hijos, Dios bendiga la familia, Dios bendiga a su iglesia. Cuán importante es la oración. Necesitamos orar. Enséñanos a orar, dijeron los discípulos. Que Dios nos ayude, mi amado hermano, y que espero que el mensaje haya sido de bendición a la vida espiritual de cada uno de mis hermanos que están escuchando a través de este ministerio. Vamos a ir a Dios en oración y terminamos la enseñanza de esta noche. Señor, le damos gracias porque usted es muy bueno. Gracias porque podemos llamarle Padre, porque usted es nuestro Padre celestial. Gracias porque usted nos ha enseñado a través de su palabra acerca de orar y la oración modelo y cómo orar correctamente. Ahora nos queda, mi Dios, poner en práctica lo que hemos estudiado. Ayúdenos a tener una vida constante de oración. La vida cristiana lo requiere, lo manda. Es un mandamiento. No podemos ser victoriosos en la vida cristiana si no oramos. Así que yo le animo, oremos y sigamos este modelo de oración del Padre Nuestro en nuestras vidas. Que el Señor bendiga cualquier necesidad, cualquier petición que mis amados hermanos tengan. La ponemos en sus manos, mi Dios, y sea con nosotros. Perdone nuestros pecados, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dios me invita a entrar en su presencia y a convivir con mi dulce Salvador. Miro su poder y gran magnificencia, mi rodilla doblo en adoración. Adorar a mi Dios, mi Señor, exaltado en su trono, adorar. De rodillas, adoradle, con mi vida le amaré y adoraré.
su mano está el poder que nos da vida. Por su voz toda creación apareció. Es el Dios que mi plegaria siempre escucha. Cuando humildes al venimos a adorar. Adorar, adorar a el Rey de las edades, adorar a mi Dios, mi Señor, exaltado en su trono, adorar. De rodillas, adoradle, con mi vida le amaré y adoraré. Adorar a el Rey de las edades, adorar a mi Dios, mi Señor, exaltado en su trono, adorar. De rodillas, adoradle, con mi vida le amaré y adoraré. Adorad, adorad. Gracias por escuchar un programa más de la Hora de la Verdad. Nos despedimos y le agradecemos por su fina sintonía. Y siga sintonizando Radio Montebrón. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, con un programa más de la Hora de la Verdad. Que Dios les bendiga y esperamos, y es nuestro deseo, nuestra petición y nuestra oración, que el programa de esta noche haya sido de bendición a su vida. Que Dios nos ayude a poder orar correctamente y seguir ese modelo, ese patrón que el Señor nos dejó ahí en Mateo acerca de la oración. Que nuestra vida de oración pueda ser más constante, más eficaz y podamos tener más compañerismo, comunión con nuestro gran Dios. Gracias, que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denville, Illinois. Sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como tu hijo, tenme, Señor. Siempre morando en un mismo amor. Quiero mandar un saludo antes de despedirme. Pastor Omar. Saludos, Pastor Omar. Dios le bendiga. Dice, me mandó un mensaje. Los hermanos Arturo y Olivia de Rendón mandan saludos para todos. Dios les bendiga, hermano Arturo y hermana Olivia de Rendón. Ahí están los saludos al aire a todos los radioescuchas, y también les mandamos saludos a ustedes y al Pastor Omar, ¿verdad? Dios le bendiga, pastor, y bueno, seguir adelante con este ministerio y en la obra del Señor. Que Dios le bendiga, y a todos los que forman parte del staff de Radio Montebrón, les mandamos un saludo y bueno, y oremos unos por los otros para que Dios siga bendiciendo este ministerio. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mí.
iglesia es luz para mí. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.